Saben que en Crónicas hay una historia muy linda, ¿no? Que es cuando el rey David, ya rey de un pueblo, reinando, decide traer el arca de Dios a la ciudad. ¿Se acuerdan de esa parte? Es muy conocida, inclusive porque dice que cuando él venía venía con el arca, venía marchando, venía feliz, venía contento, y dice que su esposa lo menospreció porque vio que sus ropas reales ya se las había quitado. No es que estaba desnudo, sino que era como una persona común, una persona más ahí. Iba danzando y bailando, iba feliz, porque el arca de Dios, algo tan significativo para el pueblo, estaba entrando a la ciudad. Algo tan importante para el pueblo de Israel, entrando a la ciudad del arca de Dios. Y saben que el arca es un símbolo de la presencia de Dios, ¿sí? Vieron que, bueno, no me voy a adelantar. Vamos primero a lo que dice Primera de Crónicas 16:1. Si lo pueden buscar, igual acá lo vamos a proyectar. Pero este pasaje justamente habla de ese momento, ¿no? De cuando David trae el arca. Dice, así que trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. El arca, lo que simbolizaba la presencia, un elemento tan importante para el pueblo, estaba ahí entre ellos. Por eso David estaba tan feliz. Por eso no le importó hacer el ridículo como pensaba su esposa, porque la presencia de Dios estaba entrando en ese lugar, en la ciudad. En el libro de Éxodo se menciona por primera vez el arca. ¿Ustedes recuerdan cuando lo leímos en el Pentateuco? Que menciona, ¿no? Que Dios ordena a Moisés, le dice que tienen que hacer un arca con ciertas medidas, con ciertos materiales, que tenía que estar cubierta de oro, que tenía que tener unos querubines sobre ella. Dios le da todas las instrucciones, inclusive le dice qué es lo que tienen que poner adentro del arca. Y es más, le dice dónde tenían que ponerla. El arca tenía que estar en el tabernáculo, en el lugar santísimo, dice, el lugar de más adentro, atrás de todo, ¿sí? Y a su vez tenía que estar cubierta por un velo. El arca tenía que estar, no se podía ver, nadie la podía ver y nadie la podía tocar, salvo las personas que estaban encomendadas para llevar el arca, para trasladarla cuando estaban en el desierto. Nadie podía acercarse a eso, porque era la presencia de Dios, estaba ahí. La presencia de Dios estaba en esa arca. Entonces, nadie podía entrar. Y solamente cuenta la Biblia que una vez en el año entraba el sumo sacerdote. Pero tenía algunas recomendaciones para entrar el sumo sacerdote. Yo no sé si se acuerdan ustedes. Pero cuando entraba, el sumo sacerdote tenía que tener en el borde de sus vestidos unas campanillas. Y además de esas campanillas tenía que tener una soga atada a su cuerpo. Porque ¿qué pasaba? Si no era digno, si no estaba limpio, porque anteriormente antes de entrar tenía que purificarse, limpiarse, ponerse ropas especiales, y si no estaba digno, si no estaba puro para entrar en el lugar, podía morir. Entonces, las campanillas les estaba avisando a los que estaban afuera que el sumo sacerdote estaba vivo, ¿no? Escuchaban las campanillas y se daban cuenta que estaba vivo. Cuando dejaban de escuchar las campanillas, se daban cuenta que el sumo sacerdote había muerto. Porque la presencia de Dios es muy fuerte. Entonces ellos tenían que tirar de esa soga porque ni siquiera podían entrar a ese lugar a sacarlo. Tenían que tirar de la soga para sacarlo del lugar. La presencia de Dios es muy fuerte. Dice en Levíticos 23:3, dice, dile, todo varón
de toda vuestra descendencia, en vuestras generaciones, que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, dice Jehová. Ya lo había advertido Dios, ya lo había dicho. Tienen que estar puros, tienen que estar limpios, si no, podía morir. Para nosotros hoy es muy difícil, ¿no?, pensar en esto. ¿Cómo podía ser que pasara esto, no? Dios, que tiene tanta misericordia, podía permitir que una persona, al entrar a ese lugar, pueda morir. Pero lo increíble es que, pensando en eso, es que Dios les advierte que primero deben purificarse, porque Él sabía que su presencia podía quitar la vida de una persona que no estaba pura. Dios es santo y no puede mezclarse con el pecado. Y si la persona no estaba pura, entonces moría. Y Dios sabía esto, entonces les avisó. Tienen que limpiarse, tienen que purificarse, porque podía morir en ese lugar. Su presencia es tan fuerte que no puede hombre alguno estar en pie. Y eso justamente nos muestra que Dios es Dios. Dios es Dios y es poderoso y tiene poder Dios. Y por esa razón es esto que les cuento, ¿no? Que a causa de eso, a causa de ese poder, a causa de su grandeza, de su soberanía, si una persona no estaba limpia y entraba a ese lugar podía morir. Para entenderlo mejor, tendríamos que remontarnos desde el Génesis, ¿sí? El Génesis, Dios creó todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, lo hizo Dios. ¿Lo crees? Dios, ¿sí? ¿Lo crees? Dios hizo todo lo que existe. Y en el Génesis vemos todo detalladamente y cómo una cosa, por ejemplo, el hombre podía valerse de alimentos, cómo el hombre podía, estaba perfecto en ese lugar, porque dice que el lugar era perfecto, era totalmente apropiado para que Adán esté en ese lugar. Vieron que cuando una pareja va a tener un bebé, generalmente se prepara la casa, prepara el ambiente, prepara la habitación, compra los muebles, lo decora, compra la ropa, la cuna, las cosas que el nene necesita, que el bebé necesita para que pueda estar bien, para que pueda estar cómodo. Y es justamente lo que hizo Dios, preparó todo. Y por último, crea al hombre y lo pone ahí, el lugar perfecto. Y lo hizo por amor. Y lo hizo justamente para tener esa misma relación de padre e hijo. El problema se genera cuando, por la debilidad del hombre, entra el pecado. Ahí empieza el problema. Todo estaba más que bien. Todo era perfecto. Aún vemos que la presencia de Dios dice que se paseaba por medio del huerto. Porque si leemos en Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios porque ya habían hecho macana, ya habían hecho algo mal. Pero dice ahí que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. Y Adán lo tenía ahí. Pero a causa del pecado viene la ruptura de esa relación. A causa de la desobediencia, ahí viene el problema. Entonces Dios tiene que tomar una decisión.
y tiene que sacar al hombre de ese lugar. No puede estar ahí porque entró el pecado y Dios es santo y Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, ¿qué hace? Tiene que sacarlo del huerto. En Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó. Dios tuvo que tomar esa decisión. Ahora, lo más tremendo de todo esto es que ahí nomás, en el versículo 15 del capítulo 3, muestra que Dios ya tenía todo preparado. Muestra la misericordia de Dios, porque ahí mismo ya está proveyendo de una solución. El hombre cometió el error de desobedecer a Dios. Dios lo tiene que sacar del huerto, pero ahí ya ordenó que las cosas fueran así. Fíjense que dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, cuando le dice a la serpiente, ¿no? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ya ahí Dios estaba mostrando que ya tenía la solución al problema. Ahí podemos ver cómo Dios ya estaba proveyendo de la salvación para que el hombre pueda volver a estar con Dios. No quiso perder a sus hijos. Nunca fue la intención de Dios perderlos. Pero es a partir de allí que comienza un peregrinaje, un camino que trae al final la salvación del hombre. En el libro de Éxodo, por ejemplo, encontramos muchas instrucciones de parte de Dios para que el hombre pueda acercarse a Dios. Entonces, y para que pueda seguir vivo, ¿no? Y entonces ordena una serie de sacrificios y una serie de ritos para que el hombre sea limpio, sea purificado. Ahí vemos en Levítico, ¿no? Todos estos sacrificios y vemos aún esto que les contaba recién del sumo sacerdote cuando tenían que entrar al lugar santísimo. Dios ahí ya estipuló una serie de sacrificios que debía hacer el hombre para estar limpio, para estar una vez más con Dios. El arca, símbolo de la presencia de Dios, se encontraba lejos del pueblo. ¿Se acuerdan que estaba en la casa de Obed-edom cuando David la va a buscar y la lleva a Jerusalén? Estaba lejos. Y David ahí se encarga de llevarla y de traerla a la ciudad. Y esto era realmente un acontecimiento muy, muy importante para el pueblo. Era algo de suma importancia. El pueblo no es el mismo sin la presencia de Dios. Y yo creo que nosotros, nuestra vida, nuestra familia, no es la misma si la presencia de Dios no está en nosotros. El pueblo tenía un rey, que era David, y era sumamente reconocido. Y era el rey que el pueblo quería, porque se acuerdan que anteriormente, cuando estaba reinando Saúl, cantaban, ¿no? Decían, Saúl hirió a sus miles, pero David hirió a sus 10.000. O sea, ya tenía el reconocimiento del pueblo, tenía todo, pero lo lindo de esto es ver cómo David se humilla y reconoce a Dios por sobre todas las cosas. Y dice que se liberó de sus ropas reales y era una persona normal, era una persona común. Si uno lo veía en la multitud no podía distinguir quién era David, porque estaba como todos, no se podía ver al rey. El pueblo estaba realmente conmovido por esta situación de que el arca volviera al lugar donde tenía que estar, en medio de ellos. Y yo creo que tenemos hoy la oportunidad de que la presencia de Dios, una vez más,
esté en nuestra vida, esté entre nosotros, así como el pueblo, y lo celebró. El error que podemos cometer, para entender el trasfondo espiritual que significa, porque es algo muy profundo que la presencia de Dios esté en nosotros, no es algo así nomás. Pero el error que podemos cometer es que pensemos que Dios es una especie de amuleto, aunque en teoría no lo creemos así, pero podemos pensar, ¿no? Bueno, yo ahora en mi vida tengo mi vida, está todo bien, está todo más o menos ordenado, entonces ahora tengo a Dios. Y cuando yo necesito de Dios, entonces, bueno, le pido que me ayude, que me bendiga, que me dé. Eso sería como un amuleto. Pero no se trata de eso, que la presencia de Dios esté en tu vida. No se trata de que Dios te tiene que ayudar. No se trata de que Dios tiene que ser un amuleto o o alguien a quien recurrir en el momento en donde las cosas están difíciles. Es algo mucho más profundo. Fíjense que cuando David y el pueblo traen el arca a la ciudad, dice que ellos ofrecieron sacrificios, holocaustos y sacrificios. Ellos le dieron a Dios. El arca, la presencia de Dios vuelve al pueblo. La presencia de Dios vuelve a estar en medio de ellos. Y ahora el pueblo le da a Dios y hace sacrificio. Ahora, para estar en paz con Dios, porque dice que hacían sacrificios de paz, para estar en paz con Dios es necesario el sacrificio. Pero no el sacrificio como, bueno, yo ahora tengo a Dios en mi vida, entonces me tengo que alejar de todas mis amistades, no puedo salir, no me puedo divertir, ahora tengo que estar todo el día leyendo la Biblia. No quiere decir que no me puedo relacionar con nadie, que me tengo que alejar de todos. El hecho de hacer un sacrificio no significa eso. Estar en paz con Dios significa arrepentimiento. Cuando reconozco que mi vida es llevada según mis pensamientos, según mi filosofía, cuando me doy cuenta de que con este razonamiento mío lo único que voy a llegar es finalmente a la muerte, cuando reconozco que estaba sin Dios y reconozco que estoy viviendo en contra de Dios, porque puedo conocer a Dios, pero puedo vivir en contra de Él. Es entonces cuando tengo que arrepentirme. Es ahí. Cambiar mi forma de vivir es lo que yo tengo que hacer, para lo cual para esto es necesario renovar la mente. Fíjense, Efesios 4, del 22 al 24, dice así, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay que quitarlo, hay que sacarlo, despojarse, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según quién. ¿Según quién? No escucho. Dios. Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hay que renovar la mente. No puedo seguir con mis mismos pensamientos, con mi misma forma de vivir, si yo tengo la presencia de Dios en mí. Es una contradicción el vivir la vida con mis viejos hábitos y mis costumbres de pecado y a su vez adorar a Dios. Es contradictorio.
Y no me refiero a cosas demasiado obvias, que se ven o grandes, ¿no? Recién veíamos el testimonio de Roxana y veíamos, y realmente podemos dar testimonio, no podemos creer que Roxana haya sido quien era, las que no lo conocíamos, ¿no? Una vida sin sentido, una vida probando algo, no sé, tan perdida. Y sin embargo, Dios la sacó de ahí, la rescató. No me refiero a esas cosas, que Dios las hace, y no lo pongo en duda. Dios sana, Dios trae libertad, Dios nos muestra la salvación, nos lleva hacia la salvación. Eso lo hace Dios. Yo me refiero más bien a cosas sencillas de todos los días, cuando me refiero a vivir en contra de Dios. Cosas simples, cosas comunes. Cosas que ya están tan incorporadas en nuestra mente que ni siquiera nos damos cuenta que están mal. Pensamos que, bueno, no es nada. Una mentirita piadosa, está bien, porque a veces es necesaria. Sin embargo, la Biblia que dice que no debemos mentir. Entonces, si no debemos mentir, como dice la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces, ¿cómo puedo decir una mentira piadosa? ¿Se entiende? O por ejemplo, el engaño. A veces no engañamos pensando, voy a engañar a fulano, a mengano para que haga lo que yo quiero, para que haga o para que me dé o para que me regale lo que yo quiero. No, no se trata de eso. A veces lo hacemos inconscientemente. Engañamos o tergiversamos las cosas. Las decimos de una manera creyendo que estamos haciendo las cosas bien y haciéndole entender al otro que yo quiero, deseo o necesito que haga tal o cual cosa. Eso es engaño. Si yo quiero torcer las cosas para que hagan lo que yo quiero, estoy engañando. Y eso también es vivir en contra de Dios. El chisme, que es tan común y que a veces nos enredamos tanto en esas cosas. Son cosas sencillas. Las peleas, la Biblia dice que no hay que pelearnos, pero peleamos. Las discusiones subidas de tono. Uno puede tener diferentes formas de opinión, no está mal. Pero cuando yo quiero imponer mi opinión, cuando yo quiero imponer lo que yo creo y sé, mi verdad absoluta, ahí se generan los conflictos. Y ahí se levanta la voz. Y ahí se arma la podrida, ¿o no? Pero eso es vivir en contra de Dios, porque no es lo que Dios quiere. Son cosas simples, son cosas sencillas las que yo les estoy diciendo. Es necesario renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Con qué intención hacemos las cosas? Es necesario cambiarlo, dejarlo, como decía la palabra, despojarnos. Eso lo hacíamos antes, cuando vivíamos sin Dios. Pero ahora yo vivo con Dios. Y ahora mi vida tiene que ser conforme a lo que la palabra de Dios dice. Cambiar, transformar, sacar nuestra filosofía e incorporarla de Dios. Arrepentirnos, porque de esa manera estamos mal con Él. Si no nos arrepentimos, estamos mal con Dios y estamos haciendo las cosas en contra de la palabra de Dios. Sacrificio de paz significa arrepentimiento. Y justamente Mateo 3:8 nos dice, el mismo Jesucristo nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay que trabajar. ¿Ustedes pensaban que era más fácil? No. Hay que trabajar. Hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. No para que los demás lo vean, sino para que Dios mismo lo vea en nuestras vidas. Dios mismo lo vea en mi vida. Amén.
Estar en paz con Dios, en segundo lugar, significa reconciliación. En el libro de Levíticos, Dios mismo le dice a Moisés, Levíticos 16:6 le dice, y harás traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Debemos reconciliarnos con Dios. Y reconciliarnos porque éramos enemigos, porque éramos extranjeros, éramos desconocidos, estábamos lejos de Él. Aunque quizás de oídas le habíamos oído, como dice Job, pero estábamos lejos de Él. Debemos reconciliarnos con Él. Eso es hacer sacrificios de paz. Cuando lo vemos, cuando encontramos el problema, entonces nos arrepentimos y debe haber una reconciliación con Dios. Esto de la reconciliación lo podemos ver muy claramente en los nenes. No sé si ustedes han observado, yo trabajo mucho con nenes, entonces he observado mucho las actitudes de ellos. Y vieron que se pelean entre hermanos. No sé si en mi casa pasaba que mis hijos se peleaban, ¿no? Pero ellos se peleaban, pero después estaban tan mal y estaban enojados, separados, estaban tan enojados y se sentían mal porque querían jugar juntos, pero estaban enojados entre sí. Entonces, ¿qué hacían? Se reconciliaban. Y lo lindo ver en los nenes, por eso cuando la palabra dice que tenemos que ser como niños, lo lindo es ver en los nenes que ellos cuando se reconcilian, ya está. No están contando una, me hiciste una, y no me la olvido. Me hiciste dos, mirá que la tercera es la vencida. Ellos no están contando todo eso. Ellos se pelearon, se dieron cuenta de que no podían estar separados y se reconciliaron. Y ya está. ¿Qué pasó antes? No sé, no me acuerdo. ¿Por qué era que nos peleamos? No me acuerdo. Así hacen ellos, ¿o no? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Se han dado cuenta? Eso es reconciliación. Sin arrepentimiento no hay reconciliación. En todo caso, si hay reconciliación sin arrepentimiento, puede haber rencor. La sangre debe ser entonces derramada para ser limpios. Pero eso no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Dios mismo. Lo que nos toca en todo caso a nosotros es creer lo que la palabra dice y es aceptar lo que Dios mismo ha hecho en su misericordia. Fíjense que 2 Corintios 5, 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Debemos reconciliarnos con Dios. Si estoy haciendo mal, si estoy haciendo las cosas en contra de lo que la palabra de Dios dice, por más que le conozca, por más que, no sé, Dios haya hecho algo tremendo, nuestra vida va haciendo cada paso de santificación. Nuestra vida tiene que ir avanzando, no retrocediendo, no quedarnos con que ya soy salvo. Jesucristo vino, me lavó, me limpió, borró mis pecados, ya está. Ahora hay que ser santificado. Ahora hay que mostrar frutos de arrepentimiento. Ahora debo reconciliarme. Y yo creo que esto es como que vamos descubriendo cosas nuevas. No sé si a ustedes les pasa, pero yo voy descubriendo en mí cosas nuevas que pensé que no las tenía. Actitudes, formas
a veces estoy enojada por tal situación y digo, ¿pero por qué? Y encima el enojo, que no es que el enojo es el enojo y ya está, sino que empieza a producir algo cada vez más profundo, más profundo, más profundo, porque me quedo pensando en el problema, en la situación, digo, ¿pero por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me afecta? ¿Por qué me hace mal? Porque estoy haciendo las cosas en contra de Dios. Dios dice que tengo que perdonar y yo tengo que perdonar. No hay otra. Dios dice que tengo que dejar esas preocupaciones y yo las tengo que dejar. No hay otra cosa. Si queremos la presencia, así como el arca fue llevada al pueblo, si vos querés la presencia de Dios en tu vida, entonces hay que hacer sacrificios de paz. Hay que arrepentirnos, hay que reconciliarnos con Dios, porque se había quebrado algo y ahora tiene que ser restaurada esa relación. Todos, creo que todos queremos estar en paz con Dios, ¿o no? ¿Quién no quiere quién quiere estar en paz con Dios? A ver. Todos queremos estar en paz con Dios. Todos anhelamos esto. La mayoría de las personas quieren paz con Dios en sus vidas. Y esto es solo posible a través de la presencia misma del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todo lo que existe, el que lo hizo para que lo disfrutemos también. No hay paz sin Dios. A lo mejor puede haber un leve momento de tranquilidad, pero si no tenemos a Dios, no tenemos paz. Y eso está, creo que garantizado y lo sabemos todos. La paz es mucho más profunda. Es estar fundado, es estar asentado en una roca. Y por más que vengan vientos, dice la parábola, por más que vengan tormentas, por más que pase lo que pase, nos pase un camión por encima. Pase lo que pase, si estamos seguros y fundados en Jesucristo, vamos a tener paz igual. Porque el mismo Jesús nos garantizó, en el mundo van a tener aflicción. Eso lo garantizó. Pero dijo, confiad, yo vencí al mundo. Así que no desaprovechemos este tiempo en el que Dios nos está extendiendo la mano una vez más. Volvamos a tener esa paz. Vayamos más por esa paz que Dios nos quiere dar. Dice el Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Cercano está, no está lejos, está acá, está cerca tuyo. Y hoy es un tiempo, una nueva oportunidad para que puedas tomar la decisión de estar en paz con Dios, que la presencia de Dios venga a tu vida y que puedas arrepentirte y reconciliarte con Él para tener paz. Hoy puede ser quizás la única oportunidad, no lo sé, a lo mejor puede ser la única, pero yo te animo que no la desaproveches. Todavía su mano se extiende, solo es necesario reconocer a Jesucristo y que Jesucristo tomó el lugar, tu lugar, aunque no lo merecías, y Él murió en tu lugar. La presencia de Dios hoy, esta noche, puede estar en tu casa. Fíjense lo que dice, para terminar ya, Hebreos, si lo quieren buscar, Hebreos 10. Hebreos 10, 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Teniendo libertad, el mismo Dios nos invita, acerquémonos a su presencia, acerquémonos a Él. Que hoy podamos llevar el arca de Dios, la presencia de Dios a nuestra casa y que eso sea notorio para todo el que nos rodea, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a donde vamos a hacer lo que hagamos, que la presencia de Dios esté con nosotros y se vea y haya fruto de eso en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Y te invito a que si querés de la presencia de Dios puedas pedirle a Él. Anímate, decile. Como te decía, puede ser la última oportunidad, no lo sé, la única. Esperemos que haya más. Pero vamos a pedirle al Señor ahora de su presencia. Cerrá tus ojos y que pueda ser, sería bueno que vos hagas tu oración, ¿no? Pidiéndole a Él de su presencia. Rogándole a Dios que te ayude en tus debilidades. Si te cuesta arrepentirte, si te cuesta renovar tu mente, tu corazón, pedíselo a Él ahora. Él está acá, cercano está Jehová, cercano está Dios. Él está en este lugar extendiendo su mano una vez más, llamándote por tu nombre, invitándote a que entres a su presencia. Antes había un velo y el sumo sacerdote podía morir. Hoy Jesucristo rompió ese velo. Y hoy simplemente con cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios, Él está. Y Él está presente. Reconcíliate con Él en esta noche una vez más. Y pedile a Él. Pedile a Él. ¿Necesitas paz? Pedile a Él. Haz sacrificio de paz. Reconcíliate, arrepentite de vivir sin hacer su voluntad. Y reconcíliate con Él. Oh Señor. Queremos acercarnos una vez más, Señor. Pedirte que limpies, que purifiques nuestra vida, que renueves nuestra mente, Señor, para poder entender tu palabra. Quizás mis palabras son pocas o cortas, pero yo sé que tu Espíritu, Señor, es el que está acá y es el que está trabajando en cada uno de nosotros y es el que está anhelando, deseando más con cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, ahora conforme a la necesidad de cada uno, te pido, Señor, que inunda de tu presencia su vida. En el nombre de Jesús, renueva, Señor, su mente y su corazón. Restaura, Señor, al que está destruido, al que está sin fuerzas, al que está sin ánimo, al escéptico. Señor, en el nombre de Jesús, ahora manifesta tu poder y tu gloria, Señor, tu presencia. Esa presencia que hacía que aquellos que no estaban puros podían morir. Esa presencia es la que quiebra los yugos, es la que quiebra las ataduras, las ligaduras, es la que trae libertad a las vidas, a los corazones. En el nombre de Jesús, ahora tu presencia, Señor, descienda sobre nuestras vidas.
en el nombre de Jesucristo, y rompa las cadenas que nos atan y deshaga, Señor, los yugos de esclavitud. Tu presencia, Señor, ahora renueve nuestra vida, traiga nuevos aires a nuestro ser, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Ahora reconociendo, Señor, nuestro error, reconociendo, Señor, nuestro pecado, reconociendo, Señor, que estamos haciendo las cosas en contra tuyo, que te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos, Padre, porque estamos haciendo las cosas en contra de tu voluntad. Y pedimos que renueves nuestra mente, nuestro corazón, renueves nuestro ser, Señor. Queremos reconciliarnos con vos. Olvidar, Señor, todo lo que está mal en nosotros y rogarte, Señor, para que nos lleves de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.